Bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Valor. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es doctor en Derecho, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ha emprendido varias veces, ha sido profesor del MIT, ha sido profesor en Harvard. Es un tío que si no lo sabe la IA, lo sabe él. Es Antonio Serrano Acitores. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Borja. Qué vergüenza, me sacas los colores. Bienvenido Gracias. a este espacio, a compartir valor con nosotros. Eh, Nosotros siempre empezamos con una pregunta que nos gusta que la gente responda brevemente, ¿no? Todos los que nos dedicamos al mundo del digital, lo más normal es que cuando naciéramos no existiera la profesión que estamos desempeñando. O sea, que tú no le podías decir a tu madre y a tu padre, yo de mayor quiero dar conferencias sobre el derecho y la inteligencia artificial, mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo acabas aquí? O sea, Es vale. una, es una pregunta difícil porque, como decía John Lennon, la vida es eso que pasa mientras uno hace planes. ¿Cómo acabo en el mundo digital? Por culpa de mi madre. Mi madre se en paz de las... La culpa es de las madres. Mi madre vio con clarísima y meridiana claridad, nunca mejor dicho, que el tema digital iba a ser fundamental. Y cuando yo tenía, bueno, pues iba con pantaloncito corto, consiguió que entrara a aprender a programar cuando llegó IBM aquí a Madrid con, estoy hablando, 10, 12 años. O sea, a los 12 años empecé yo a aprender a programar y eso me ha dado una ventaja competitiva en casi cualquier sector en el que he estado, ¿no? Entonces, fue culpa de mi madre, literalmente. Ah, sí. Sí. Pero luego está la parte del derecho. El Sí, derecho y lo digital. eso es culpa de mi padre. Tú no tienes culpa de Yo nada. no. Siempre hay que buscar un culpable, siempre hay que Pobre externalizar la culpa, ¿no? Antonio Serrano, víctima Sí. de todo lo que le ha pasado. A ver, el tema jurídico debemos tener un gen recesivo en la familia, porque mi abuelo era abogado, mi padre es abogado y yo soy abogado, ¿no? Mis tíos son abogados, mis hermanos son abogados y había un despacho familiar también que funcionaba bien y había que llevar para adelante. Entonces el derecho pues me vino un poco porque lo había vivido en casa. Vale, y tú consigues hacer ese mix a priori complicado, ¿no? Porque una cosa tan de letras como el derecho, Sí. no hay una cosa tan de ciencias como la tecnología, consigues hacer un mix que hasta donde yo sé, estás tú y ya. Pocos. A ver, yo es que siempre he sido muy friki y yo siempre digo que hoy en día o eres distinto o eres barato. O eres distinto o eres sustituible. Eso es para hacerse la camiseta. Ah, totalmente. Y lo creo firmemente. Creo que hoy en día el valor, ya que estamos hablando de compartir valor, creo que el valor está precisamente en la intersección entre profesiones. Es decir, yo creo mucho en los profesionales que son capaces de ser intérpretes, de estar en las fronteras, en las zonas grises entre las profesiones, porque ahí veo además, ahí es donde veo que pueden surgir muchísimas oportunidades de negocio. Y yo he tenido la suerte de que me gustaba mucho la tecnología desde pequeño, que se me daba bien el derecho y luego que he podido emprender. Entonces al final tengo una visión muy 360 de lo que pueden ser los distintos sectores, ¿no? Vale, has dicho una cosa que va un poco en contra de la tendencia. O sea, ya vas a empezar a caer mal a gente. Porque por un lado nos están diciendo que estamos en una etapa de la hiperespecialización, ¿no? Donde uno sabe mucho de arte, pero sabe mucho del flamenco del siglo XVII, ¿no? Y tú estás diciendo que el valor está precisamente en ser intérprete o ser bisagra entre más de una cosa. Sí, y lo vamos a ver. Creo que aquí hay que diferenciar. O sea, si yo me tiene que operar alguien del corazón, quiero al mejor cardiólogo, sin ninguna duda. Pero sí que creo que en muchas de las profesiones liberales, incluso con lo mejor es un mix. Mira, yo soy del Atlético de Madrid, pero siempre, ya lo sé, son cosas que pasan, pero siempre he admirado muchísimo a Raúl como jugador de fútbol, porque no era el mejor delantero, estaba Ronaldo el Gordo, no era el mejor centrocampista, estaba Zidane, no era el mejor tirando las faltas, era Beckham, no era el más rápido, era Roberto Carlos, ni el mejor regateando, que era Figo, pero él era el capitán del equipo. ¿Por qué? Porque era un 8 o un 9 en casi todas las funciones. Entonces a mí me gustan mucho los profesionales, y yo cuando he ido fichando gente en mis equipos he querido profesionales todoterrenos, multidisciplinares, que si era abogado, que tuviera algo diferente al resto de los abogados, pues que hubiera hecho un blog, por ejemplo, o que tuviera una página web, o que supiera de deporte o de baile. Es decir, creo muchísimo en esa interrelación. Creo que el conocimiento no son compartimentos estancos. Creo que tener esa visión transversal de los distintos departamentos de una empresa te da muchísimo juego. Luego, claro que querré algún especialista para alguna cosa específica. Es decir, al final, probablemente la virtud esté en el término medio, como decía Aristóteles, ¿no? Pero creo muchísimo en los renacentistas digitales, en los profesionales multidisciplinares. Aquí en VDL hablamos de los perfiles en forma de tech.
¿no? Donde uno sabe un poco de todo Eso y es. sí que es especialista en un vertical. Pues os lo robo, me gusta como ¿Ah, concepto. sí? Sí, me No es gusta. mío, yo también se lo envié a alguien, pero no me ha dado por aquí. Oye, antes de empezar con las preguntas del equipo, em, sí que me gustaría, para introducir ya el tema del derecho y de la inteligencia artificial, que es no un poco por donde queremos enfocarlo, por lo menos a mí me gustaría enfocarlo. Yo tengo una pregunta súper boba que ya te hice en privado, que es, em, ahora mismo no hay un marco legal definido en Europa para el uso de la IA, y la pregunta cortita y al pie es, ¿yo puedo usar lo que genero con inteligencia artificial con fines comerciales, Antonio? A ver, como buen abogado, la respuesta es depende, ¿no? Entonces, aquí hay una gran ventaja para los abogados, ¿no? Siempre decimos que a mayor confusión, mayores honorarios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el marco normativo? Hay un marco normativo, pero muy, muy confuso. O sea, en Europa se aprobó en julio, se publicó en julio, el 12 de julio del 2014, del 2024, perdón, el reglamento de inteligencia artificial, pero es un documento complejo, incompleto, porque regula algo que no entiende del todo bien. Pensad que los primeros borradores del reglamento se preparan cuando no existía ChatGPT, aparece de repente ChatGPT y los modelos largos de lenguaje y tienen que poner parches, llegar a un acuerdo político, y lo que sale tiene muy buenas intenciones, pero una mala culminación o una mala realización. Entre otras cosas porque esta normativa va entrando en vigor por hitos o por etapas, ¿no? Entonces, en agosto del 24 ya empezaba a funcionar, pero hasta el 2 de febrero del 25 no entró en vigor, por ejemplo, los sistemas prohibidos, los que consideran que son sistemas, pues los que aprovechan las vulnerabilidades de una persona o los que hacen un scoring social. Eso está prohibido desde febrero de 2025, igual que la obligación de alfabetización a la gente que trabaje con IA. Esto que estamos haciendo ahora sería el artículo 4 del reglamento. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los sistemas prohibidos? Que en teoría están prohibidos, pero como no se ha aprobado el paquete de medidas de sanciones, pues podemos estar con sistemas prohibidos sin ningún problema. Están prohibidos, pero no. Pero no hay sanciones. Ajá. O sea, el sistema de sanciones necesita una norma interna de cada país, que todavía aquí en España no se ha aprobado, y luego ahora en agosto del 25 va a entrar otro paquete del reglamento en funcionamiento, y digamos que esto va entrando por fases. Los sistemas de alto riesgo, que es la gran preocupación del reglamento, no entra en vigor hasta 24 meses después, es decir, 2 años después desde que se aprueba una norma, algo como la IA que cambia cada día, cada semana, ¿no? Hay incluso una parte que hasta 36 meses, es decir, 3 años, y para las administraciones públicas hasta el 2030. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un caos, porque además el propio reglamento reconoce que está incompleto y le da facultades a Europa para que aprueben, pues, directrices con las que puedan ir completando todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas no saben a qué atenerse. El tema del copyright, a día de hoy solo se le reconoce a las personas físicas como tal. Otra cosa es luego quién tiene los derechos económicos, pero el reconocimiento del derecho de autor es solo a personas físicas. Bien, por lo tanto, va a haber que reformar seguro la normativa en materia de propiedad intelectual, sobre todo si llegamos a reconocer la personalidad electrónica de las máquinas, por ejemplo, es decir, que le reconozcamos a ChatGPT como autor. Eso a día de hoy no es posible. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta: el reglamento sí que señala que cuando un contenido se genere con IA, el que utilicemos marcas de agua. Esto, por ejemplo, lo vemos ya BO3 en Gemini, que ya en Google, que acaba justo creo que desde el 3 de julio ya se puede utilizar. Ya vemos que cuando genera un vídeo te pone a la derecha BO3, ¿no? Te pone una marca de agua visible, más allá de que en los metadatos también va a haber marcas de agua para evitar los deepfakes. Vale. Ha sido corto, ¿verdad? Sí, ha sido corto. Sí, pero yo tengo una repregunta, ya de verdad, si no, de verdad. Si yo utilizo herramientas digitales para crear algo, yo utilizo Photoshop o Illustrator para hacer una ilustración, y yo tengo propiedad intelectual sobre eso, a pesar de haber utilizado una herramienta, ¿por qué iba a ser distinto con la inteligencia artificial generativa? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya acaban de salir unas sentencias en Estados Unidos en relación con Anthropic, por ejemplo. Creo que ha sido también con Facebook, en relación con Llama, que lo que vienen a decir es: oiga, si usted ha entrenado la IA, por ejemplo, con libros que ha comprado, porque ahí está el origen de la fuente, ¿no? Si simplemente he scrapeado los datos de alguna página web o lo he sacado, pues, ilícitamente, ya es discutible en cuanto al origen, pero no ni siquiera en cuanto al resultado, porque al final, yo este ejemplo lo pongo, por ejemplo, en las investigaciones que hace una universidad. Yo, por ejemplo, si quiero investigar como profesor universitario, ¿qué es lo que yo hago? Yo me voy a la biblioteca,
Saco 10 libros, 10 revistas, me las estudio y de ahí saco unas conclusiones. Esto es exactamente lo mismo que hace un ChatGPT, pero en vez de con 10 y 10, con millones de documentos. Entonces, y lo que saca además es un resultado nuevo. Nuevo, porque no es un plagio como tal, porque es generativo. Entonces, yo estoy totalmente contigo. Si yo tengo una serie de contenidos y entreno a una IA y me va sacando unos resultados, pues, ¿por qué no, no? Dicho lo cual, esto va a suponer una auténtica revolución jurídica. A mí me hace gracia cuando dicen, no, la IA se va a cargar a los abogados. Digo, por el momento yo no lo veo, porque no genera más que confusión, ¿no? Entonces, a día de hoy, la normativa es la que es. Mi recomendación para evitar cualquier problema futuro sin perjuicio de que no estén las sanciones en funcionamiento es, oye, si estáis utilizando un contenido, el que podáis indicar, se ha hecho bajo prompting de tal autor, por ejemplo, o se ha hecho, pues eso, ir indicando, entre otras cosas porque la transparencia sí que luego refuerza la relación con los clientes. Entonces, el hecho de, oye, estoy trabajando con IA generativa, no me parece malo, al revés, yo lo que no quiero es gente que no sepa trabajar con IA generativa. Pues como has estado de acuerdo con una cosa que he dicho y no lo voy a mejorar, ¿vale? Vamos a dejar paso al equipo. Precisamente hablando de toda la normativa, ¿cuáles crees que van a ser los mayores desafíos éticos y legales que se van a presentar precisamente a, bueno, a los gobiernos en este caso, para poder precisamente legislar o hacer todo el reglamento pertinente a este tema que estamos hablando? Es que es un tema muy, muy interesante porque a nivel mundial hay distintos marcos jurídicos. O sea, ahora mismo hay una auténtica diarrea normativa y de propuestas normativas en relación con la inteligencia artificial y lo que pasa es que hay visiones del mundo muy distintas. Tenemos que diferenciar la visión de Estados Unidos, que es una visión muy, muy flexible, la visión china, que también tiene una cierta flexibilidad en el entrenamiento, pero que, por ejemplo, la normativa que sacó China en agosto del 23 en relación con la IA, lo que viene a decir es que la inteligencia artificial está al servicio del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque tiene la visión de Estado, de control. Y luego está Europa, que está más perdida que un pulpo en un garaje. Es decir, Europa, esto se viene diciendo, ¿no? Estados Unidos crea, China copia, Europa regula. Y aquí me vais a permitir el chiste los del Barça, salvo que seas Negreira, el árbitro no gana los partidos, ¿no? Entonces, Europa tiene un gran problema de qué quiere ser de mayor. Porque Europa cree que esto va a ser como el reglamento de protección de datos, ¿no? Que el reglamento de protección de datos se convirtió en un estándar a nivel mundial. El reglamento de IA lo que está provocando en Europa es que no hay campeones de IA. O sea, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros por campeones tecnológicos en Estados Unidos, rápidamente me vais a decir Apple, Google, Facebook, la que sea. Y si hablamos de China, hablamos de Tencent, Alibaba, Huawei. Y si os pregunto por un campeón tecnológico europeo de IA, ¿quién? Spotify, Mistral, que lo han comprado ya Microsoft a efectos de IA. Entonces, Europa ya se está planteando y tiene dudas en relación con la propia regulación. Esta semana pasada, creo que 40 empresas muy potentes, entre las que puede estar creo que Airbus o Carrefour, han pedido que parte del reglamento no entre en vigor o que se posponga su entrada en vigor. Entre otras cosas, porque el reglamento decía también que esta primavera tendríamos que haber tenido una especie de código de conducta para poder, y no ha salido, ¿no? Y las empresas están preocupadas. ¿Y qué está ocurriendo? Startups europeas se están yendo a entrenar los modelos hacia Estados Unidos, hacia China, incluso hacia Latinoamérica, que Latinoamérica tiene ahora mismo la duda de si irse con mamá Estados Unidos o irse con papá Europa. Está con esa duda. Yo estuve hace unos meses en Perú hablando de este tema y yo les dije, quedaos con Estados Unidos porque el problema que tiene Europa a día de hoy es que nos llegan inteligencias artificiales de segunda categoría. Cuando sale una nueva funcionalidad, aquí tarda mucho más en llegar y están en ocasiones las posibilidades son menores o restringidas por la normativa, porque no es solo el reglamento de inteligencia artificial, tenemos el reglamento de mercados digitales, el de servicios digitales, entonces toda esa regulación, y que no se me malinterprete, la regulación es necesaria, ¿eh? La regulación es necesaria porque sin regulación tampoco hay progreso en innovación. Ahora bien, lo que no puede ser es que la innovación, que la normativa frene la innovación. Y me preguntabas, eso es la parte normativa, ¿no? O sea, en el fondo no te he dicho nada, te he dicho que hay mucha confusión, que hay distintas posibilidades y que se está produciendo una fuga de talento bien hacia Estados Unidos, bien hacia China, ¿vale? Yo estoy de consultor y de inversor en Logix, que es una empresa de IA generativa, probablemente la que más proyectos está realizando en España. Acabamos de abrir una empresa en Texas. Y nos han hecho una propuesta para ir a Hong Kong. Y entonces a lo mejor tenemos una pata en Estados Unidos y otra pata en China para conocer las dos. Y en el tema de la ética, lo que más preocupa suele ser el tema de la transparencia algorítmica.
Es decir, que la caja negra de los algoritmos. Aquí simplemente yo creo que no hay que obsesionarse con el tema de la transparencia y me explico. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando entra una nueva tecnología, lo que estás introduciendo es un nuevo riesgo en el mercado. Pensad cuando los hermanos Wright inventaron el avión, ¿no? Pues al principio, ¿quién se montaba en un avión? Nadie tenía fe en un avión, o en un coche, o en un ascensor. Hasta que se va introduciendo en nuestra vida cotidiana, se van estableciendo una serie de estándares, una serie de certificaciones de calidad. Pero ¿cuántos de vosotros miráis hoy en día la transparencia del motor de vuestro coche o las poleas del ascensor? Nadie. Entonces, el algoritmo, ¿me preocupa el algoritmo? Bueno, pues la transparencia algorítmica, si es un algoritmo público, es decir, que una administración pública va a decidir sobre la base de un algoritmo, pues sí, tiene que haber una cierta transparencia porque yo puedo poder recurrir frente a lo que me dicen ahí. Pero si es un algoritmo privado, yo soy OpenAI y no te voy a decir en la vida qué ocurre con mi algoritmo, porque es la fórmula de la Coca-Cola. Y luego pasa otra cosa, que es que no siempre se sabe lo que ocurre dentro de la caja negra ni por los propios desarrolladores. Esto no dejan de ser bases de datos vectoriales y multidimensionales y en ocasiones pues hacen cosas que no se comprenden por los propios desarrolladores, ¿no? Pero probablemente el tema de la transparencia algorítmica, junto con responsabilidad, equidad, es decir, frente a los sesgos, son los grandes temas éticos que preocupan en el ámbito de... De hecho, incluso se habla de algorética. Hay un italiano, Pablo Benanti, teólogo y científico italiano, que ya introdujo este concepto de la algorética, de cómo introducir la ética en los algoritmos. Dentro de, uniendo un poco lo que acabas de comentar, bueno, pues, ya sabemos cómo está la situación en Europa. ¿Qué le podría recomendar tanto a un profesional que puede ser autónomo freelance o a una agencia como la nuestra para poder aprovechar esas tecnologías que están saliendo o esos nuevos modelos que están saliendo en otros países, pero que aquí quizá llega un poco más tarde? Está siempre la opción de, entiendo, utilizar VPNs, pero no sé si se te ocurre a ti algo para agencias más pequeñitas o quizá con menos presupuesto que no nos podamos poner una empresa en Texas para poder disfrutar de estos beneficios. Te diré que no es tan caro lo de Texas, ¿eh? Por el momento no es tan caro. Pero mira, yo lo que diría no es ni siquiera un tema de tecnología, es un tema de mentalidad. Es decir, para mí la clave de todo esto es un tema de mentalidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto es algo nuevo. A ver, nuevo. Tengo un muy buen amigo que dice que la inteligencia artificial es una tecnología vintage, porque ya ha habido 2 inviernos de inteligencia artificial, incluso el monje mallorquín Ramón Llull en el siglo XIII ya tiene la Ars Magna, donde empieza a hablar de algunos conceptos que podría ser inteligencia artificial, o incluso Ada Lovelace con sus programas, o Alan Turing, ¿no? Es verdad que es en el 56 con McCarthy cuando se acuña el término de inteligencia artificial, pero insisto que para mí es un tema de mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, algo que es nuevo lo que genera es incertidumbre. Y claro, la inteligencia, la humana, es la capacidad de adaptarnos a entornos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo trabajo yo la incertidumbre? Y luego ya podemos hablar de herramientas. Yo siempre digo que trabajo con la incertidumbre con 4 Es. La primera es el esfuerzo, que todo lo que vale cuesta, y quien diga lo contrario miente. La segunda es la excelencia. La excelencia o nada. La excelencia, decía Aristóteles, que hay que entenderla como hábito, no como acto. Mi madre, de manera más sencilla, decía que la excelencia consistía en hacer las cosas cada día un poco mejor. La tercera sería la ética de la que hablábamos antes, ¿vale? Y la ética yo aquí la entiendo desde 2 perspectivas. Una sería la ética kantiana, el imperativo categórico, obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser considerado una máxima de comportamiento universal. Y me gusta mucho lo que dice una filósofa española, que es Victoria Camps, que dice que la ética es el ejercicio reflexivo de la libertad. Y esto me parece fundamental, porque lo que hacemos es desinfantilizar a la ciudadanía, es decir, no pensar tanto en que va a venir Papa Estado a cuidarnos con una normativa, ¿seguro? Sino que tengo 2 opciones, una buena, una mala, me preparo, reflexiono, elijo, y si me equivoco, entonces viene el otro lado de la libertad, que es la responsabilidad. ¿Vale? Es decir, asumo las consecuencias de haberme equivocado. De hecho, responsabilidad desde el punto de vista etimológico es la habilidad de elegir mi respuesta. O sea, fijaos cómo se vincula esto con la libertad, ¿no? Y la última sería la educación, que agrupa las anteriores. Y además, por volver un poco a la etimología, educación y liderazgo son palabras sinónimas. Educar en latín es guiar, to lead en inglés también es guiar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos como personas y luego ya como agencia, como lo que sea, tenemos como que formarnos, prepararnos para ser líderes que sean ejemplo. Es decir, el líder lo que tiene que estar es al servicio de los demás. El líder no es autoritario, sino que tiene autoridad porque es ejemplo, ¿no? El líder es altavoz de otros líderes
Y el líder lo que hace es que no busca brillar, sino que ilumina a los demás para que brillen. Y luego lo que pasa es que como consecuencia él también brilla, ¿no? A mí, en materia de liderazgo, en este sentido, me gusta mucho lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, dicho todo esto, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Formarse, prepararse, no perder la curiosidad. Hay dos conceptos en el ámbito educativo, que son la learnability, que es mi predisposición a seguir aprendiendo, mi curiosidad, y la segunda es el lifelong learning, es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Con estos dos conceptos a mí no me preocupa nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora mismo con las tecnologías que hay, nuestros conocimientos se quedan obsoletos en nada, en absolutamente nada. Pero si yo tengo la predisposición de seguir aprendiendo, si todos los días reservo desde mi foco personal unos minutos para formarme, que pueden ser una micropíldora de formación, puede ser un canal de YouTube, puede ser una sesión como esta. Es decir, si yo voy realizando esto, entonces, bueno, pues creo que no va a haber problema. De hecho, decía el pedagogo brasileño Paulo Freire que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso sí. No sé quién lo decía, tú te sabes muchos nombres. Sí, Yo me sé muchos menos, pero había una persona que decía, menos cambiar el mundo y más visitar a tu abuela. también. ¿No? También. Que es un poco eso, ¿no? O sea, no te vayas tan lejos y ocúpate de lo que tienes al lado. Y en relación a esto que decías, es que uno de los miedos que tenemos, es verdad que la incertidumbre está ahí, la incertidumbre es la zona de la zona de confort de los intrépidos, ¿no? Pero uno de los problemas que nos encontramos es cómo aprendemos esto. Porque si tú te vas a una formación más o menos constituida, donde se prepara un temario, se organiza un claustro, se prepara el máster, se comercializa, cuando has empezado ya está Ya cabreado. muerto. Entonces, ¿dónde se puede ir a aprender IA? ¿Dónde puedo aprender lo que cambia tan rápido? Es una muy buena reflexión la que haces, Borja, porque efectivamente yo, por poner una anécdota, yo di una charla una mañana explicando la interfaz de ChatGPT y por la tarde me habían cambiado la interfaz, dando la misma charla, es decir, de la mañana a la tarde, no pasando 15 días, ¿no? De la mañana a la tarde. Esto es lo que ocurre con la IA. También de mala leche. Sí, es mala suerte, pero sobre la marcha me adapté. ¿Por qué? Porque yo insisto en que es un tema de mentalidad. El tema de la IA es una manera de trabajar. Las herramientas hay, si nos metemos ahora en Toolify, habrá más de 26.000 IAs activas. ¿Vais a aprender a manejar las 26.000 IAs? No. Tendréis que trabajar con 2 o 3 muy, muy a fondo, en función también de la vertical que dominéis más. Pues los que trabajéis más con texto, estaréis más en un ChatGPT, un Gemini, un Claude. Los que estéis más con vídeo, pues a lo mejor estáis pues desde con un Veo, con un Sora, con un Kling, con la que sea. Y los que hagáis audio estaréis con Suno o con Lyria o la que sea, ¿no? Entonces, sí que es bueno lo que decías tú antes de la TED, conocer que existen todas estas, pero manejar 2 o 3 muy, muy bien. ¿Y que van cambiando? Sí, yo lo que hago cada día, yo todos los días destino una hora a formarme. Es verdad que la hora no es la ideal, pero es la que está todo el mundo durmiendo en mi casa. Entonces, de 12 a 1 de la mañana, yo me dedico a ver las novedades que van saliendo, mirando canales de YouTube, mirando que también ya el Discovery de Google ya ha detectado que soy un perturbado de la IA y entonces me va recomendando todo lo que tenga que ir por ahí. Entonces, con el Discovery me va sacando bastante. Luego tengo 2 o 3 canales de YouTube que me funcionan razonablemente bien. Y luego lo que pasa es que de 1 a 2 me dedico a leer de lo que sea. A mí me gusta leer mucho de muchas cosas. Desde un día puede ser de derecho, pero otro día puede ser de ética, otro día puede ser de física cuántica y otro día puede ser de las religiones en el mundo. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, esos perfiles multidisciplinares. Y es que estamos en el mejor momento de la historia para poder formarnos, porque podemos hacer mallas personalizadas de aprendizaje. Yo puedo formarme pues con un máster en una escuela de negocios, mientras miro un canal de YouTube, mientras viajo por Tailandia y me leo un libro estupendo. Y entonces voy generando ese conocimiento. ¿Nos puedes poner un par de ejemplos de cosas en tu actividad profesional para las que uses ahora mismo la IA, que cuando lo hagas digas, pues, ¿y esto cómo lo hacía yo hace un año sin esta herramienta? Pues mira, yo, como ha dicho antes Borja, yo tengo generalmente 3 gorros con los que trabajo. Una es de abogado, ¿de acuerdo? Otra es como profesor en la universidad, donde además soy el responsable de digitalización y comunicación e innovación. Y otra cuando estoy en temas de empresa. Pero mira, por ejemplo, como responsable de comunicación, todas las notas de prensa, tengo un GPT que me he creado para hacerme todas las notas de prensa de la universidad. Y no las pienso mucho. Vamos, tengo ya el GPT muy, muy afinado y entonces
Yo simplemente le digo de qué va la actuación y es maravillosa porque es capaz de predecir lo que... Es decir, imagínate, se inaugura un campus o hay un congreso y viene un vicedecano de no sé dónde, es el presidente del colegio de abogados. Bueno, es que es capaz de predecir lo que van a decir. Vamos, en esencia. Pues vamos a llegar a un acuerdo de colaboración y vamos a ver, siempre decimos todos las mismas chorradas, por decirlo de alguna manera. No dice mucho del vicedecano. Claro, no, pero no dice mucho de ninguno de nosotros, porque el problema está en que somos muy predecibles y muy perfilables cada uno de nosotros, ¿no? O sea, al final estamos emitiendo datos constantemente. Entonces, yo preparo las notas de prensa y ya, por ejemplo, con mi decana ya se ríe porque le digo, te saco tus declaraciones antes de que las hagas. Y me dice, venga, sácalas. Y dice, uy, es lo que iba a decir. Digo, sí, ya me lo imagino, ya me lo imagino. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de abogacía, yo ahora hago unos informes con búsqueda en profundidad cuando quiero preparar cualquier tema, que es una maravilla. De hecho, he hecho esta mañana una búsqueda en profundidad sobre mí mismo, lo cual me ha hecho mucha gracia las cosas que van contando sobre uno, sobre la búsqueda. Pero esa búsqueda, o me voy a preparar una reunión con un cliente nuevo, hago una búsqueda en profundidad de ese cliente para conocerlo de antemano, por ejemplo. Son cosas... Eso yo lo utilizo. Claro, entonces ese tipo de cosas, pero luego para preparar un primer borrador de un correo electrónico, un primer informe, todo eso sin ninguna duda, ¿no? Y luego desde el punto de vista de inversor, analizar tendencias, mercados y tal. Es decir, que yo la verdad es que ahora mismo el 90% de mi día trabajo con IA. El 90%. O sea que al final no haces cosas nuevas, sino que las haces más rápido. Mucho más rápido. O sea que al final volvemos a lo de antes, ¿no? Que la inteligencia artificial es una herramienta al servicio del humano y que ¿no? Eso es, tiene que estar... Nos quitamos ¿no? el miedito de... Es una herramienta, claro, exacto. Además, eso lo he dicho, que es una herramienta al servicio de la dignidad del ser humano. Y como herramienta la puedes utilizar bien o la puedes utilizar mal. Yo esto pongo un ejemplo siempre muy gracioso. Yo tengo aquí un lunar negro por aquí que siempre cuento lo siguiente. Y dices, oye, ¿un lápiz es bueno o malo? No, un lápiz en principio es bueno. Bueno, claro, salvo que un compañero en la guardería decía sacarle punta y clavarte aquí la mina y tenerla aquí históricamente. Entonces, pues la IA es buena o mala, pues depende de cómo la utilices. Sí que es verdad, y esto sí que creo que es importante que lo trabajemos y de lo que estábamos hablando antes, ¿qué es lo que ocurre con una tecnología tan potente como la IA? Mirad, cuando la tecnología va más rápido que la educación, se produce sufrimiento social. Cuando la educación va más rápido que la tecnología, se produce prosperidad. Por eso yo creo tantísimo en la educación, por eso creo tanto en esta labor pedagógica, por eso enhorabuena por estar montando este tipo de iniciativas desde vuestra agencia, porque creo que aportan valor, mucho valor a la gente, sobre todo para ir quitando miedo y que la gente trastee. Es que la gente le da miedo hasta trastear y digo, mira, es que esto hay que romperlo y si se rompe ya vendrá alguien y lo arreglará. O sea, hay que, o sea, esto con una cierta prudencia, pero lo que no puedes hacer es no tocar la IA. Lo que no puede ser es que lo más importante de la IA del día sea la chorrada que saque el telediario de la cadena que sea de el pueblo más bonito cerca de Bollullos del Condado es este según la inteligencia artificial. Ahí ese cuál es el valor que aporta. No, lo que puede ser bonito es que ya hay una herramienta de IA que detecta con un 99% de acierto un cáncer de útero. Eso es muy potente. Entonces, tenemos que estar cerca de la IA, da igual la profesión en la que estemos. El médico tiene que saber de IA, el abogado tiene que saber de IA, el arquitecto tiene que saber de IA, el ingeniero, por supuesto, marketing. Si además para eso soléis ser, además, todos los que estáis vinculados a la parte comercial, marketing, soléis ser de los primeros y los más avanzados, igual que ha ocurrido con todas las herramientas de marketing digital. O sea, que tenéis que ser los que lideréis esto, porque además generáis contenidos, ahora se pueden generar. Yo el otro día generé un vídeo. Puse con Veo, una tontería, pues por hacer una chorrada, digo, hazme un emperador romano con acento inglés, pero de la India. Bueno, y me generó un vídeo perfecto en 30 segundos. ¿Y ¿Qué querías tú? no, porque tú dirás, ¿para qué? Para ver qué se puede hacer. A mí me gusta apretar las herramientas y porque aquí está, sí que creo que es un tema muy importante. La inteligencia artificial eleva el umbral de la mediocridad. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes bastaba con un 5 ya no vale. Por ejemplo, vosotros que sois creativos. Es que yo ahora, sin ser un creativo, puedo hacer una cosa que tendría a lo mejor un 7 o un 8. Vosotros tenéis que ir a la matrícula de honor con la IA. Porque yo ahora puedo generar una portada de un libro y puedo generar un flyer y puedo generar... Entonces, ¿cómo no se queda uno atrás? Tenéis que brillar tanto en productividad. O sea, yo esto lo digo, yo he aumentado mi productividad por 15. O sea, hay 15 Antonios. Mi mujer dice que eso es insoportable. No será. Hay 15 Antonios por ahí. Uno se dedica a escribir unas cosas. Claro, tengo GPTs por todos lados metidos. Herramientas de... Yo pago mucho por herramientas de IA. ¿Por qué?
porque le saco muchísimo más rendimiento. A mí me dicen, no, cuando llegue la IA vas a trabajar menos. Yo la verdad es que trabajo mucho más, ¿eh? Trabajo mucho más. También es verdad que me lo paso muy, muy bien con todo esto. Y esto además hay que disfrutarlo, porque la IA lo que hace es que potencia lo que cada uno somos. Si eres un vago, vas a ser más vago. Pero si eres una persona creativa, lo que vas a poder hacer es muchísimas más cosas. Vas a poder crear e inventar. El otro día también, no sé qué que generé una especie de vídeo de bola de dragón al estilo Akira Toriyama. Y dices, ¿y esto que lo he hecho yo? Que en el colegio suspendía dibujo. Me encantaría haber entendido algo de lo que has dicho. Sí. O sea, o sea, bola de dragón sí. Bola- Lo de cómo ya te como. No, Akira Toriyama era el que dibujaba Bola de Dragón. Es que ya te he dicho que soy muy friki, ya te he dicho que soy muy friki. Pero que yo haya sido capaz de generar un vídeo de calidad para sacarlo en una serie de televisión cuando suspendía dibujo en el colegio, también me dijeron que no era muy creativo. Estas cosas no siempre hay que creárselas, no hay que dejar que te digan nunca que no eres creativo, porque al final todos somos capaces de generar ideas. Pero es que ahora las puedes llevar a la práctica. O sea, por contaros alguna otra anécdota, como responsable de comunicación, todos los crismas de Navidad de mi facultad los hago yo, que suspendí en dibujo, insisto. Y ahora hago, no, luz cenital, hago una serie de crismas, son los mejores de toda la universidad. Bueno, claro. No, pero es que es verdad que o sea, has dicho un montón de frases lapidarias, Sí. ¿no? De verdad, para grabarlas en mármol. Pero es verdad, me quedo con la de la inteligencia artificial potencia lo que eres. Y es que es verdad que yo lo estoy viendo y como la gente que efectivamente es creativa, es mucho más creativa, la gente, o sea que al final la cabra tira al monte. Y el hecho de que tú potencies lo que eres demuestra una vez más que no deja de ser una herramienta. Que se mete, lo que yo lo haces más veces. Has comentado al principio de la charla que por la normativa europea, si tú generas un vídeo con inteligencia artificial, tiene que quedar una marca de agua. Y mi pregunta es, ¿por lo mismo en las notas de prensa que generas con IA, Debería. y eso tiene que quedar reflejado? Debería ser así. A ver, yo te voy a decir una cosa, lo que teóricamente es y lo que va a ser. Debería de ser así. Lo que fomenta la normativa es que una cierta transparencia a cuando se trabaje con inteligencia artificial. Marcas de agua. Está pensando, yo creo que lo que más le preocupa es que distorsionemos la realidad a través de vídeos de deepfake. Es lo que más le preocupa como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, ya se están produciendo muchísimos debates, ya no solo notas de prensa, en la universidad, los trabajos de fin de grado y los trabajos de fin de máster. A mí, yo este año he dirigido 15. Los 15 estaban hechos por IA. Entonces yo tenía gente en la universidad que me decía, suspéndelos. Digo, no, lo que pasa es que la han usado mal. Lo que les voy a enseñar es a manejar bien la IA. A mí que un contenido, o sea, se plantea el miedo de los contenidos sintéticos, ¿no? Entonces, para mí es que el contenido o está bien o está mal. Me da igual el origen. Si este chaval ha sabido hacer el trabajo y está bien hecho con IA, ¿por qué lo voy a tener que suspender si está bien hecho y si yo lo hago igual cuando trabajo? Yo os he dicho que multiplico por 15 mi productividad. Ahora, ¿qué es lo que hago? En la defensa oral, quiero ver cómo lo has hecho. Oye, ¿qué prompt le has dado a la IA para sacar este párrafo? Oye, cuéntame, quiero tus reflexiones. Yo he cambiado la manera de trabajar a la hora de escribir. Lo he cambiado, pero sustancialmente. Yo antes para escribir, ¿qué es lo que hacía? Pues lo que os estaba diciendo. Yo me iba a la biblioteca, cogía un montón de libros, me los leía y luego resumía, sacaba mis conclusiones. Ahora no hago eso. Lo que tengo es el plan en la cabeza trazado y le voy pidiendo contenidos a la IA. Y sobre eso los voy perfilando. De hecho, yo ahora el criterio que estoy utilizando para trabajar, y quiero incluso disminuir los porcentajes, yo ahora lo que hago es, trabajo sobre la idea del 20-60-20. Primer 20% yo diseño cómo quiero trabajar, lo pienso, lo reflexiono, si es un prompt, luego 60% que lo haga la IA y luego el 20% adicional reviso yo. ¿A qué quiero llegar? A Pareto, a 20-80, que yo haga 10, 80, 10. Eso es lo que quiero llegar y que, si os soy sincero, cada vez estoy más cerca de eso que del 20-60-20. Y creo que se tiene que conseguir. Es decir, pero a tu pregunta, lo que va a ocurrir también es que mucha gente no lo va a confesar, por decirlo de alguna manera, sobre todo en texto, porque aunque existen herramientas como GPT-0 que te dicen si teóricamente la IA generativa, la tecnología Transformer, lo que hace es que cada vez te da un resultado distinto. Entonces, va a haber gente que no lo va a confesar y que no vas a poder probar lo contrario.
no lo vas a poder probar. Entonces, ahora, aquí también va en la transparencia que cada uno quiera ejercer. Yo hace nada le entregué a una empresa del IBEX 35 un informe en el que gran parte estaba hecho con IA y se lo dije. Digo, oye, que sepas que gran parte del trabajo ha sido hecho con IA. Digo, eso sí, dirigido por mí. Me dijo, está fenomenal el informe, me da igual de dónde venga. Entonces, ¿cómo sabías al 100% que los trabajos estaban hechos con IA? Pues porque no lo sabían bien. Porque, a ver, porque hay una serie de patrones en la escritura de la IA que se notan si no sabes manejar bien IA. Tú lo que puedes hacer es, yo por ejemplo, una de las cosas que hago, le meto a ChatGPT uno de mis libros y le digo, identifica mis patrones de escritura. Y una vez que identifica los patrones de escritura, le digo que los imite. Y luego le meto lo que se llama una repetition penalty, le meto una penalización por repetición de determinadas palabras para que no repita ese tipo de patrones que él tiene. O sea, cuando empezamos todos con ChatGPT en noviembre del 2022, todo había que enfrentar retos y oportunidades en ámbitos sostenibles. O sea, esa era la frase que... La primera mayúscula. Claro, siempre con una mayúscula, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que vas identificando, ¿no? Vas identificando. También es verdad porque lo ha leído, quiero decir, porque se lo ha leído a alguien, ¿no? Pero tú puedes eliminar esos patrones. Entonces yo ya lo que les enseño es la humanización de textos también, hay GPTs humanizadores de textos, o le pides una respuesta a ChatGPT, se la das a Gemini para que la cambie y luego de Gemini se la pasas a Claude. Ha pasado ya por 3 modelos más un humanizador de texto. Bueno, pues yo les he estado enseñando a manejar esas herramientas y lo más importante, cuéntamelo. Porque si lo está muy bien escrito, pero no lo has hecho tú, lo voy a saber en 2 minutos. Muchas veces decías que hay gente que lo esconde, ¿no? Que no confiesa que ha hecho un trabajo determinado con inteligencia artificial. Y muchas veces yo creo que es porque el que recibe ese trabajo puede tener una percepción de valor baja porque no ha habido horas de hombre dedicadas a la tía, ¿no? Entonces, en relación con esto, una pregunta así como rápida. ¿Cómo afecta eso al precio del servicio? O sea, ¿crees que al final esto va a abaratar el coste porque lo has hecho con IA o es justo al contrario? ¿Va a ser más caro porque hay que saber manejar la IA? Es el debate, ¿no? Ese es el debate y ya está sobre la mesa. Yo soy como lo del chiste, ¿no? Lo del chiste del que va al mecánico, ¿no? Y le dice, ¿cuánto es esto? Son 10.000. Dice 10.000 y entonces lo único que hace es que le da una patada a la rueda del coche y se arregla, ¿no? Le dice, diga, ¿me va a cobrar 10.000 euros por darle una patada aquí a la rueda del coche? Dice, no, yo le cobro 1 euro por la patada y 9.999 por saber dónde darla. Esto va a ser igual. Es decir, yo creo que, insisto, que se va a generar mucho contenido de baja calidad, sin ninguna duda. Y eso es un problema. Eso es un problema. Ahora, el contenido, insisto, es bueno o malo. Si yo soy capaz de generar algo de gran valor, el que yo tarde más o menos es un problema mío, ¿no? Entonces, yo de hecho os diré, yo estoy facturando más. Estoy facturando más por 2 motivos. Uno, porque puedo facturar más, o sea, puedo hacer más proyectos. Y 2, porque también ahora tengo acceso a información a lo que mejor antes no tenía. Y esa información pasada por tu filtro Claro. y por esa inteligencia natural le da valor al... Claro, y sobre todo, aquí donde hay un riesgo muy importante es para los perfiles más juniors. ¿Por qué? Porque yo he hecho 2.000 informes en mi vida, por lo tanto sé lo que necesita un informe. Ahora, un chaval que no ha hecho un informe en su vida y lo primero que ve es el que le hace ChatGPT, pues no tiene un criterio. Hombre, no estará mal, pero no tiene un criterio como tal. Ahí es donde hay uno de los grandes riesgos, ¿no? Para mí los perfiles que se incorporan ahora al mundo laboral lo tienen fastidiado, ¿no? De hecho, cuando antes os hablaba del tema de sufrimiento social, yo no sé lo que ocurrirá, ¿no? Porque ya sabéis que hay el CEO de Anthropic ha dicho que el 50% de las profesiones se van fuera y tal. Yo insisto en que el que esté preparado y formado no tiene por qué tener miedo. Lo que sí que veo es que no creo que vaya a coger una empresa y diga, ahora despido a 15.000 personas. Como lo veo yo, es una transición más suave de se me jubilan 10 trabajadores, ficho 2 y 3 IAs. O sea, es como veo yo que esto puede acabar yendo, ¿no? Entonces, ¿a quién me voy a querer quedar yo? Al trabajador que maneje IA. O sea, ahora mismo es un valor diferencial y es una ventana de oportunidad, porque además es que en el fondo llevamos desde noviembre de 2022, que es que no llevamos ni 3 años. Entonces, ponerse en esto es fácil. Y ponerse en otros 3 es una utopía. Es una utopía, exacto. Pero que no es difícil alcanzar esto. Es verdad que es un tema de mentalidad, de tocar muchas herramientas, de probar y luego impulsar toda la creatividad que se pueda.
toda la creatividad que se pueda. Sería el copyright digital en cuanto, por ejemplo, si escribimos una pieza de código, al final la IA muy probablemente se inspire en código que tenga alguna licencia y si lo agregamos a nuestro código o algo así, realmente podemos incumplir esa parte de copyright de forma indirecta. Ese es un concepto que quiero conocer tu opinión. Lo interesante de esto sería las obras derivadas. Es decir, si por ejemplo queremos escribir un artículo o queremos escribir o algo de SEO, y básicamente la IA crea un artículo que es muy similar a algo ya existente en el mercado, entonces realmente no sería directamente algo único, sino sería una obra derivada. Y por último, me gustaría conocer cómo se podría solucionar esto, porque al final llegaremos a la parte de censura. Es decir, con la legislación llegaremos a la censura y limitaríamos al modelo y la capacidad de la IA. ¿Cómo ves estos puntos y qué futuro? No, es brutalmente buena, porque estamos otra vez entre equilibrios, ¿no? Entre la total libertad y la total censura. Entonces hay que buscar el término medio. Vamos a ver, en el tema del software y las piezas de software, aquí va a depender también si estamos en código abierto, o sea, si estamos en open source o no en open source, cómo se haya entrenado, ¿no? Pero sobre todo lo que planteas es el tema de la obra derivada. Y una de las cosas que digo siempre es hasta qué punto no somos todos obras derivadas. Quiero decir, porque no somos tan únicos como nos creemos. Es decir, yo cómo he aprendido a dibujar, insisto en que yo dibujo muy mal, copiando dibujos. ¿Cómo he aprendido a escribir? Leyendo y copiando textos. Luego tendré mi estilo. O sea, quiero decir que premios Nobel de literatura hay uno al año, ¿vale? Es decir, que sea, los demás nos defendemos como podemos, ¿no? Como dice que la única obra original es el diccionario. Claro, Es claro. un refrito. Claro, eso es, al final, todos, no voy a decir que todo esté inventado, porque si no se acabaría la innovación, pero gran parte del contenido, yo siempre cuento una cosa, y es que cuando a mí me viene un startupero con, tengo una idea única que va a revolucionar el mundo, le digo, pues vale, chaval, hay seguro por lo menos otras 10 personas en el mundo que están pensando exactamente lo mismo que tú, ¿no? Pero por poner un ejemplo, es que la escritura aparece en 3 sitios del mundo a la vez, con 3 tipos de grafías distintas, ¿verdad? Pero la escritura aparece en 3 sitios distintos a la vez. O dices, oye, es que herramientas que aparecen de repente en China, pues se las han pensado en Estados Unidos, más allá de que pueda haber espionaje industrial. Es decir, que ¿cómo creo que se va a solventar yo todo esto del copyright y las dudas de los derechos de... Esto se solucionará con pasta, como todo. Es decir, hay ahora varios pleitos, ¿no? Y fijaos que las sentencias que os comentaba antes han dado la razón a Anthropic y han dado la razón. Esto se acabará solucionando porque New York Times creo que ha demandado, no sé si a OpenAI o a Google, y en Francia también varios editores franceses de prensa y de medios han demandado también a los modelos. Esto se solucionará, habrá nueva normativa, ya veremos cuál, no te sé decir cuál es, porque, por ejemplo, Japón vino a decir que a ellos les daba absolutamente igual la propiedad intelectual y que iban a entrenar al bicho todo y más. Y en Estados Unidos puede que esa vaya a ser también la reflexión, porque tienen que competir con China. Entonces, ¿se solucionará con algún tipo de pasta? Pues algún tipo de canon que pagues por haber entrenado. Lo que pasa es que ya no sabemos muy bien con qué han entrenado. Pues sabemos que han extraído conocimiento, pero no sabemos si han cogido estas librerías de código, si han tirado de repositorios de Git. No sabemos con qué han entrenado. Entonces, va a ser muy complicado. ¿Que va a haber demandas de todo tipo? Sí, pues eso digo yo que los abogados no vamos a desaparecer. Porque va a haber demandas de todo tipo. La solución, habrá nueva normativa que intente poner una serie de pautas y habrá acuerdos económicos. Eso en Estados Unidos además es muy, muy típico, ¿no? Tú demandas a lo bestia y hagas algún tipo de acuerdo y luego se establecerá algún sistema al estilo... Sí, se llegará algún sistema, y no digo que sea ideal, el estilo SGAE aquí con el canon por la música o alguna cosa así, que eso es lo que yo creo que pasará. Derechos por suscripción. Pues algo. Sí. Y en nuestro caso como usuarios que haríamos uso de estas inteligencias artificiales, dado que actuaríamos como, digamos que usaríamos estos derechos de forma indirecta. Entonces, ¿qué recomendarías hacer? Imagínate que estás descargando algún software, estás escribiendo para un artículo o algo de este tipo y tienes que también protegerte a nivel legal, porque al fin y al cabo no es simplemente, vale, ellos que se peleen entre ellos, pero yo si utilizo estas inteligencias. Tienes que ver si facturas o no facturas. Quiero decir, imagínate que es un artículo de investigación en el que no te pagan nada, sino que
Pero aquí hay un componente económico, ¿no? Si tú al final lo que estás es generando pasta, es donde se te va a plantear el problema. Si no generas dinero, nadie te va a venir a preguntar. Todo queda uno hacia los fines comerciales. Exacto, igual que las licencias Creative Commons y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo hay una cosa que a día de hoy nada, porque insisto, aunque nos hablen de marcas de agua y todo esto, el reglamento está como está. ¿Qué es lo que puedes hacer? Hacer tus propias declaraciones de transparencia. Oiga, mire, este código ha salido partiendo de el uso me lo invento, en DeepSight o en Codex, en la que queráis, ¿no? Y bajo mi prompting. Y te haces una especie de repositorio de tus prompts para que veas pregunta-respuesta y lo vas almacenando. Es decir, tú con una cierta transparencia, desde luego, lo que haces es evitar lo que sería dolo, que desde el punto de vista jurídico es que conoces que algo está mal y aún así es decir, intentas eliminar la responsabilidad por intentar ser negligente o doloso. No, mire, yo he intentado ser lo más transparente posible y aquí está. A día de hoy, insisto, no hay problema. ¿Que los se van a generar? Sí. Lo que pasa es que insisto en que no sé cuál va a ser ahora la reacción de Europa. Virkkunen, que es el comisario europeo de transformación digital, ya también se está planteando esto de poder retrasar la aplicación de parte del reglamento. Es que hay muchísimas críticas al reglamento y sobre todo en septiembre del 24 le encargan antes, cuando hay un cambio en la Comisión Europea, le encargan a Mario Draghi realizar un informe sobre la competitividad europea. Y las conclusiones que saca Draghi son demoledoras. Y es que Europa ha perdido entre la tercera y la cuarta revolución industrial 10 puntos de competitividad en relación con el PIB de Estados Unidos. Es decir, la tercera revolución industrial, cuando se estaban peleando Bill Gates y Steve Jobs por meter los ordenadores en casa, estábamos a un nivel de competitividad parejo y hemos perdido 10 puntos de competitividad por toda la burocracia europea, entre otras cosas. Y aún así le seguimos dando al posponer. Sí, Eso es una cosa. sí, es una cosa Lo que sí que maravillosa. hacemos es a todos nuestros invitados que vienen aquí a compartir valor, que hay que ser muy generoso para soltar, o sea, aprender. Tú, además que aprendes de 12 a 2 de la madrugada, ponerte a estudiar de madrugada y luego venir por la mañana y contarlo, Y sin drogas. y sin drogas y sin nada, eso es muy generoso. Y nosotros somos, lo único que podemos hacer es dar un recuerdito que solemos dar a todos los que vienen aquí para que quede Qué bonito. constancia Qué bonito. de que has compartido esa que has compartido valor con nosotros y para que tengas un recuerdo Qué bien. y un agradecimiento por este rato Pues que hemos pasado. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un aplauso para Javier. Gracias.